Buenos días compañeros. Mi grupo está conformado por Tatiana Correa, Alejandra Rubio, Martín Beltrán, Kimberly Vanessa y el que les habla Andrés González. Vamos a exponer sobre el movimiento parabólico. Bueno, lo que se va a hacer con el cañón es un tiro parabólico. Entonces, el movimiento que hace el objeto al ser lanzado por el cañón se llama movimiento parabólico. ¿Por qué se llama así? ¿O qué es el movimiento parabólico? Se considera como la combinación de dos movimientos, que es el movimiento horizontal uniforme y el movimiento vertical rectilíneo. En el ángulo 10 dio erróneo, ya que el único ángulo en que no realizó la curva completa. Porque el ángulo era demasiado bajo, el programa Genoveva no captaba los datos. Así poder completar la parábola y que nos quede bien. Referente a esto, en los ángulos de 45, de 30, de 20 y de 10 nos dieron algunos negativos, pero estos se le quitaban para que la parábola fuera positiva. El de 20 grados fue más completo, ya que nos botó 5 datos, es decir, distancia, altura y tiempo, donde son más complejos y además la distancia es mínima, pero su altura es bastante alta y el tiempo que recorre es mínimo. La distancia con que este proyectil fue de 49.81, ya que su fuerza era más porque era un ángulo más pequeño y al lanzar el proyectil tomaba más fuerza. Su altura era de 3.42 y el tiempo en el que tomó fue de 167 segundos. El programa Genoveva nos botó solamente 4 datos, ya que es un ángulo bastante pequeño y la altura, la distancia y el tiempo es corta. Su altura máxima fue de 3.48. La distancia que recorrió este proyectil fue de 30.77. Además, el tiempo con que recorrió fue 133 segundos. Son movimientos parabólicos en diferentes ángulos: ángulo de 45, ángulo de 30, ángulo de 20 y ángulo de 10. Para realizar estas gráficas se necesita un programa que se llama Genoveva. Aquí nos indica la distancia en X, la altura en Y y el tiempo que realiza el objeto al ser lanzado sobre nuestro proyectil, es decir, el cañón. En el ángulo de 45 pudimos ver que la altura máxima fue 7.3. El tiempo con el que el proyectil llegó fue de 234, es decir, la distancia fue de 54.39. Las herramientas que se utilizaron en lanzamiento de proyectiles. Eh, bueno, la primera herramienta que se utilizó fue la Quinovea, el cual es un programa de edición que nos permite acercarnos a la realidad con el fin de obtener mejores resultados. Principalmente se determinaron trayectorias y movimientos que se verán reflejados en las gráficas. Por otra parte, esta gran herramienta nos permite ejecutar diferentes ángulos y lapsos de tiempo para crearnos una idea de los diferentes resultados. La segunda herramienta es el Smart Timer, el cual es un temporizador universal que nos permite adaptar a diferentes ocasiones. En el lanzamiento de proyectiles se determinaron intervalos de diferentes tiempos en donde nos conlleva a determinar la altura y con ende la velocidad máxima del lanzamiento del proyectil. Se analizó el movimiento que tiene el proyectil. Eh, Nos pudimos dar cuenta que el lanzamiento de este fue un poco complicado debido a que no teníamos una base estable y dos, el transportador o lo que nos indicaba el ángulo que iba a ser lanzado no estaba sujeto o fijo al cañón. Eso entonces implicó y tocó realizar varias repeticiones de esto. Nos pudimos dar cuenta que cambia la distancia que es en X. Entonces esto varía un poco los datos y pues muchas veces son imprecisos o incoherentes
por eso mismo, porque no tenía una base estable y dos, el transportador no estaba sujeto a él. Bueno, si vamos a hacer uno de los ángulos a los que fue lanzado el proyectil, nos damos cuenta que, digamos, el ejemplo, este ángulo de 10 grados fue el más disparejo o por así decirlo, el que menos nos concordaron los datos. Si nos damos cuenta con la gráfica, notamos que solo se unen en un punto y realmente pues a lo que explicaba anteriormente, la inestabilidad de esto hizo que pues que la gráfica nos diera de una forma diferente y pues que influyeran mucho los datos, ya que pues son muy pocos los datos con los que pudimos graficar en esta parte, porque la mayoría de datos pues eran ya negativos, entonces pues no los pudimos tomar y tener en cuenta. Bueno, digamos en el ángulo de 20 grados, pues da un poco más coherente la gráfica. Eh, el impulso o la fuerza con la que arrojaba el objeto que había dentro del cañón era mínimo. Por ende, pues la mayoría de las gráficas son muy pocos los valores que pues pudimos graficar para hacer esta recta, para que nos diera la pendiente y pues pudiéramos, ¿cómo se llama esto? Concluir muchas cosas y bueno, sacar muchas ecuaciones y valores que nos pedían. Entonces, realmente fue un poco complicado, pero pues este fue como uno de los más certeros de los 4 ángulos que pudimos detallar. Bueno, en el ángulo de 30 grados, bueno, fue sencillo, pero aún así nos siguen dando valores muy eh, pequeños y muy poquitos, o sea, realmente son 4 valores que pudimos tener en cuenta para graficar. Encontrar la pendiente y bueno, tanto de altura contra distancia para medir la distancia recorrida y el punto máximo al que llegó en el eje Y. Y aquí pues para hallar la pendiente, que era la que nos ayudaba a hallar la velocidad o la aceleración a la bueno, que está efectuada. Bueno, las conclusiones que nosotros sacamos es que la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance horizontal del proyectil dependen exclusivamente de la velocidad inicial y del ángulo de lanzamiento. Otra conclusión es que el alcance horizontal máximo de un proyectil se logra cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Si el ángulo se reduce como en la práctica realizada en el laboratorio, el desplazamiento del alcance se va a reducir. La otra conclusión que sacamos fue que debemos considerar un tiro parabólico como el resultado de combinar dos movimientos, uno horizontal y el otro vertical que se presentan simultáneamente.